Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, gracias Javier por invitarnos y a los compañeros de la muestra. Como presentó Javier, yo soy Ezequiel Semo, egresado de la Escuela de Cerámica Secundaria. ¿Se escucha bien? Sí. Hace un poco de retumba el oído. Se puede bajar un poquito, se va. No, si a ustedes se escuchan bien, a mí me digo... egresado de la Escuela de Cerámica Secundaria y de una Universidad Nacional de Arte como pintor, así que trabajo mucho pintura y me gusta mucho la instalación también. En esta oportunidad quería contarles de qué trata el trabajo que, sí, yo lo llamaría más una reflexión visual quizás, ¿no? Porque es una cosa que en la anterior muestra que hicimos en el Borges arranca el trabajo que yo estoy presentando ahora y podría seguir avanzando también. Quizá lo veo más como una reflexión visual. La vitrina que estoy presentando en esta muestra está compuesta, pienso, por 3 capítulos. Uno es la genealogía. Mi obra está influenciada totalmente por los relatos de mi abuela Dolores Lola Golde-Kriboruk. Esta era el reservorio de historias familiares. Falleció este febrero a la edad de 92 años. Mi abuela era como un disco externo de historias familiares en donde teníamos la capacidad, a mí me pasaba por lo menos, de que siempre las historias eran contadas de la misma manera, pero era interesante escuchar de vuelta en una cena, en un almuerzo, en una merienda, las historias que contaban, y eran contadas siempre de la misma manera, ¿no? Esa capacidad de la gente grande de contar las cosas de una misma manera y repetir las mismas palabras, ¿no? Es como un personaje muy importante en mi forma de trabajar artísticamente, en un montón de aspectos y hasta en formas también que tengo de archivar materiales históricos que a mí me gustan. Entre todas las historias de inmigración y de sionismo que ella siempre contaba, la historia de sus padres, cómo se habían escapado de Ucrania, su obsesión por el Estado de Israel, había una que llamaba poderosamente la atención mía, que era el relato de un primo de ella, yo lo llamaré G.K., que había estado preso en la isla Martín García y que supuestamente, según mi abuela, no había podido acceder nunca más a la secundaria pública y había quedado muy mal de los pulmones por la humedad de la isla. Pero bueno, era una historia que siempre estaba latente y que Lola siempre contaba y bueno, se llevó anotado en unos cuadernitos y quedó ahí. Este es G.K. En Plaza 11, el primo de mi abuela, en 1934. El capítulo 2, la muestra. Reunidos una tarde de mayo de 2017 en San Isidro, en la casa de Javier, estamos craneando un poco con algunos artistas, creo que estaba Santiago también, sobre la muestra que en ese momento íbamos a hacer en el Centro Cultural Borges. Entre el trabajo, la rutina diaria y todas las cosas que contemporáneamente uno tiene, le costó un poco, a mí me costaba un poco trabajar en tiempo, ¿no? Y decir, bueno, materializar algo. Hasta que de repente le digo a Javier y a los que estamos ahí presentes, che, el primo de mi abuela estuvo preso en la isla Martín García. Mi abuela en ese momento todavía vivía y digo, che, vamos a googlear a ver si encontramos el teléfono de la familia de G.K., porque yo sabía que él había falleció relativamente joven, a los 60 y pico de años, pero quizás encontrábamos a alguien más para poder consultar. Internet, desde un teléfono inteligente, buscamos el teléfono de la mujer, el nombre y el apellido, efectivamente aparecía un teléfono y llamamos. La mujer debería tener hoy en día 95 años. Bueno, llamamos ahí desde el parque de la casa de Javier y me atiende una persona muy mayor, le explico que yo soy el nieto de Lola, que era la prima de G.K., su marido, y sí, efectivamente era la esposa de este hombre, y ella no entendía mucho y me pasó con el hijo, que también es artista y es fotógrafo. Hoy no pudo venir porque mañana tiene un viaje por trabajo. Bueno, le explico un poco, trato primero de
contarle las situaciones familiares, porque hoy en día llamás a alguien, hola, ¿qué tal?, así de la nada, y pueden pensar que... ¿Se escucha bien? Sí. Que puede ser algo raro, ¿no? Con toda esta cosa de los secuestros, de llamados y todo eso. Bueno. Efectivamente, corroboramos la historia que el padre de él había estado en Martín García detenido en la década del 40, y él me recomienda un libro, El recuerdo y las cárceles, Memorias amables, de Rodolfo Araoz Alfaro, que él estuvo preso con el padre, o sea, con el primo de mi abuela, en Martín García. Automáticamente digo, bueno, tengo que conseguir ese libro para ver si de acá empiezan a surgir muchas cosas. Un paréntesis, él me había dicho que tenía algunas cosas de Martín García del padre, como un cuchillito que hacían con huesos, que le decían los huesos de la tumba, después yo veo acá en el libro. Y bueno, Mercado Libre, de vuelta aparece el nuevo método contemporáneo, una nueva herramienta, ¿no? Mercado Libre, y consigo el libro, así que me puse automáticamente a leer. El capítulo 3, o la sección 3 de esta reflexión visual, es el libro. Y es interesante porque, bueno, voy a empezar leyendo una más o menos como arranca. De hecho, el capítulo... Voy a empezar a hablar primero de Araoz Alfaro. Él era un hijo de un médico tucumano que nace en 1901. Imagínense que ser médico y tener una profesión liberal a principios del siglo XX era como, daba cierta autonomía económica y cierto nivel económico, ¿no? Él es un hijo de este médico que tenía unas hectáreas muy grandes también en la provincia de Córdoba, pero digamos que se dedicó por medio del socialismo, llega al comunismo y milita en el Partido Comunista, llega a ser apoderado general del Partido Comunista Argentino, lo cual era que vaya todo el tiempo a la cárcel. En este libro, escrito en el 67, un año antes de morir, cuenta todas sus vivencias en las cárceles. Es muy interesante porque hoy, con todas las series como El Marginal y todas estas Tumberos, todo, lees este libro y ves, bueno, la conciencia de los presos políticos en las cárceles y cómo se organizaban. Y en el capítulo de este libro que habla de cuando estuvo preso en la isla Martín García, arranca así: a veces, cuando me encuentro en las embajadas con algún militar soviético, le suelo decir, por halagarlo, muchos de nosotros le dábamos las gracias al Ejército Rojo. El elogio no es demasiado exagerado. Estoy seguro que si Alemania hubiera ganado la guerra, ninguno de los nuestros hubiera salido con vida de Martín García. Gracias a eso, después en el libro habla de cómo recibían los paquetes que les traía la gente y hacían obras de teatro para abrir los paquetes. Entre ellos salía Lazarov, que era un gordo rechoncho, lo describe, y salía del paquete. Entonces, después de esta obra de teatro que él cuenta cómo recibían los paquetes, dice, gracias a eso, o sea, a encarar la vida en la isla de ese lado, nuestra moral se mantenía muy alta. A eso y a las victorias aliadas, especialmente soviéticas, que afirmaban nuestra voluntad cada día. Cada comunicado del cuartel general, cada salva de artillería descargada en homenaje a los héroes que avanzaban ininterrumpidamente desde Stalingrado hasta las fronteras de Prusia Oriental, repercutían en Martín García. Entonces, bueno, esto forma parte de la muestra, que es un afiche soviético usado como publicidad para desmoralizar al ejército alemán, que era, a medida que el ejército alemán entraba con la Operación Barbarroja a Rusia y avanzaba el invierno, se iban transformando desde hombres uniformados a símbolos nazis, a las cruces de la muerte con los cuervos ahí acechando al fondo, ¿no? Y también iba con una frase que decía la transformación de los Fritz. Los Fritz eran los alemanes, así como los Iván eran llamados los rusos para los alemanes en la guerra, los Fritz eran el soldado alemán, que es un término que surgió en la Primera Guerra Mundial. Y recién, mientras hablaba Santiago, se me vino a la cabeza una frase que no es mía, es de un libro que se presentó hace poco sobre la Primera Guerra Mundial, que es la neutralidad de... Me olvidé del libro, del título total. La neutralidad imposible, ¿no? En ese libro se habla de la neutralidad imposible que tenía la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial también pasa algo similar.
Y este libro cuenta un poco en memoria de eso. Es interesante porque en este capítulo Rodolfo habla de la primera impresión de cuando llegaron a la isla Martín García, la describe como un campo de concentración, ¿no? Obviamente que el libro está escrito en el 67 y contemporáneamente no se sabía, no había mucha relación de lo que era un campo de concentración en la década del 40. Pero es increíble cómo después de 20 años, él la descripción que hace es como un campo de concentración, ¿no? Apenas llega, describe con torres y soldados con ametralladoras y alambre de púa. Sin embargo, hace una descripción muy interesante de lo que era la organización de los presos políticos. En la isla Martín García habían, según lo que describe en el capítulo Martín García, habían 3 grandes cárceles. Estaban los presos políticos, que en este momento, en la década del 40, eran 250, según los que dice él. Estaban los presos comunes y estaban los presos del acorazado Graf Spee, que fue la batalla de la Segunda Guerra Mundial, así como llegan también por historias, como él cuenta que se salvaban con las historias de Rusia avanzando. Este tipo no era parcial, también era comunista, por eso también nombra al Ejército Rojo. Pero también hubo una batalla física que, ahí cito a Santiago también, y es una tercera batalla que se da en el Río de la Plata, que es la batalla del Río de la Plata, que es el Graf Spee, que era un acorazado alemán impresionante, que era indestructible, y bueno, los ingleses desde el Mar del Norte lo siguieron, no lo dejaron arreglar en Uruguay, no lo dejaron arreglar acá tampoco, así que el capitán, que está enterrado en el cementerio alemán, decide hundir el Graf Spee y vienen todos los marinos, habían desembarcado antes de dinamitar la Santa Bárbara, donde se guardaban los explosivos, y la mayoría de los marinos vienen acá a la isla a Buenos Aires y a la isla Martín García. Pero él describe cómo se hablaba de la isla Martín García como que era un lugar plácido. Él en verdad hace una cita a Perón, que Perón decía que los presos políticos la pasaban relativamente bien, y él dice, no, nosotros no la pasábamos bien por más que estábamos organizados, que los que la pasaban bien eran los marinos del Graf Spee, que vivían en las casas de los oficiales de la Armada, ¿no? Entonces tenemos estas 3 divisiones de presos, los presos políticos, los presos comunes y los presos del Graf Spee, que estaban mezclados con los marinos argentinos de la Armada, ¿no? Y es muy interesante porque la policía militar que estaba encargada de la isla, que no era la Armada, se ve que era de servicio penitenciario, me imagino, les decía todo el tiempo, no había como algo de descalificación a los presos políticos, entonces generaban odio a los presos comunes con los presos políticos, como que no hablen que son extranjeros y que son rusos. Hasta que un día, gracias a uno de los presos políticos que se dedicó a cantar, primero el tango y después por recibir regalos de Navidad, los presos comunes se sorprendieron de que ellos eran también argentinos. Fíjense también el discurso oficial y lo que era, ¿no? La estigmatización también del preso político. Que yo creo que cometo un error cuando armo la charla y después, bueno, ya estaban editados los panfletos y los flyers, que no son solo comunistas. El caso del primo de mi abuela era del Partido Comunista, pero después habían anarquistas, socialistas, después peronistas, seguro, radicales, ¿no? Seguro también en la década del 40 habían radicales, socialistas, comunistas, pero estaban todos en un mismo predio. Y una de las partes más importantes del trabajo, si ustedes ven la vitrina, hay distintos estadios, ¿no? Casi como una rayuela. Arranca de abajo, desde esos, ustedes van a ver la vitrina y dicen, ¿por qué este montaje caprichoso? Que hasta también es una forma de montaje que hay que quizás investigarla más. Pero bueno, en el libro dicen que para poder afrontar las plagas que habían, que eran las hormigas y los mosquitos, pero más que nada las hormigas, ponían las camas de hierros adentro de las patas sobre recipientes con agua, y eso permitía que las hormigas no se suban a la cama. Arrancamos desde ese lado, ¿no? Desde la naturaleza, que es un poco también lo que uno, cuando fuimos a Martín García, te contagias también de eso. Casi de esta historia siniestra ya casi no está, ¿no? Porque la cárcel se derrumbó y
Por eso me parece que es un poco más difícil hoy en día encontrar todas esas huellas de los siniestros de la cárcel, por más que puede llegar a flotar algo que uno dice, che, acá. Pero bueno, y después va arrancando con la primera parte, las primeras tarimas de la vitrina, que es los nombres, ¿no? Algo que a mí también me llamaba mucho la atención es cuando uno iba a los presos de acá, los presos de allá, de los indios no se conocen quizás todos los nombres, o no es común escuchar la mayoría de los nombres de los indios que de la campaña del desierto llevaron a Elena Martín García. Sí se saben de Alvear, de Irigoyen, Perón, Frondizi. Entonces, uno de mis primeros trabajos era hacer a los presidentes y un recorte de cara para que uno se pueda sacar una foto de la cara siendo esos personajes más conocidos. Pero después cuando conocí este libro dije, no, me interesan los nombres de las personas que quizás no fueron tan conocidas. Y en este libro lo pude encontrar. Él habla de... todo el tiempo va haciendo un análisis de los distintos oficios que la gente iba teniendo en la cárcel política. Y es muy interesante porque también va describiendo un poco el oficio de esa persona. Entonces él arranca con un hombre que desde el lanchón que lo lleva Martín García le ayuda a cargar el equipaje, porque él dice que era un intelectual y no tenía fuerza para llevar todos los bártulos, que es un obrero ucraniano. Aparece después Pedrito Grosso, aparecen los encargados del archivo y biblioteca. La cárcel política Martín García tenía una biblioteca, no un archivo histórico, y los encargados eran Julio Nota, ayudado por Cabral y Fariña. Después estaba Pinus, otro de los que llevaba a hacer que los cuadros y las barracas sean prolijas era el prolijo Rodas. La cocina estaba a cargo de Dopazo, que era el primer repostero del Molino, que yo imagino que es ahí en el Congreso, ¿no? La confitería del Molino. Lazarov, Germinal Iscaro, que era cantor, que es el que canta esa canción, ese tango, y hace unificar a los presos comunes con los presos políticos. El misionero Marcos Kanner, que era el encargado de hacer unos pescados. En un momento hay un intercambio entre los presos comunes y los presos políticos por vino y pescados, y los presos comunes le dan a los políticos unos dorados muy grandes, y el encargado de hacerlo era Marcos Kanner, que era misionero, según lo describe, y sabía hacer pescado de río, según lo sabía hacer, tenía cancha para eso. Chiarante, que era el director del cuadro de la barraca, que se encargaba de los turnos para la limpieza. Paulusic, que imagino que era un eslavo, que era el que rascaba un violín. Marasco, el bandoneón, que en este momento él nombra que cuando ellos dos tocaban el violín y el bandoneón era una cosa que era la depresión más absoluta, ¿no? Como que en un momento nombra a la música como un lugar que lo llevaba a él a una depresión muy grande y lo hacía estar en la cama. El gordo Kerner, el viejo Palomero, que era un hombre de teatro también, habían obras de teatro esperen un minuto, y ya termino, voy terminando. De Aristófanes, arostifanescas, no sé, como que, y que eran, las obras de teatro generalmente se daban para recibirlo, era lo que les contaba antes, ¿no? Había algo del humor de cuando recibían los paquetes iban haciendo como una obra de teatro. Así que estaba encargado, el viejo Palomero era un hombre de teatro y tenía hijas que eran cantores. Moresini, había un ferroviario, el ferroviario Braco, Olleros, que era un hombre metalúrgico, Schuster, Cart y Sosa. Gagliotti, Vilar, el criollo Zurita, y Domínguez, que era un republicano español, y por último nombra a Elbaum. Bueno, eso es para cerrar los personajes. Ustedes dirán, bueno, se dice el nombre, pero no se dice el nombre del primo de mi abuela, ¿no? Digo, GK. Hubo Esto es una vez que voy a la casa de la señora, la señora de Gregorio, la llamo después, genero una reunión para ir a verla. Entonces, bueno, no hubo caso de dar el nombre de él, no me dejaron, hay una situación en la familia muy traumática. Así como la veis, la señora tiene 95 años. Y esta es Lola, mi abuela, que se vieron acá creo que después de 40 años. Fue el año pasado, antes de la muestra del Borges, que fue en julio, así que esto habrá sido en junio. Y fue algo muy traumático, se ve porque
evidentemente siempre estas situaciones de palos en la rueda de los presos políticos tienen mucho que ver. Ella me contó que en una noche entraron a la casa los militares, creo que era en el 43, porque fue, bueno, década infame y después del golpe, y se llevaron toda la biblioteca en una sábana, ¿no? Hicieron un gran paquete con los libros políticos del esposo, lo ataron y se lo llevaron. Y a él se lo llevaron y durante semanas no había wifi, no había WhatsApp, nada. No sabían dónde estaban, no se sabía dónde estaba la persona. Se enteraron como semanas después. Y la primera hija de ella, no el fotógrafo, es como que no quería que aparezca ningún nombre de él, ni ninguna mención, porque es una cuestión traumática que no quieren que aparezca. Vamos a ver si seguimos haciendo un trabajo fino, porque quiero poder exponer acá, si sigue la muestra, los objetos de Martín García. Y una de las cosas que había en la casa era un retrato de G, que dice para el amigo Carpita, que el apellido sí me lo dejaron ver, que era Karp, que Karp es en Yiddish, es el pescado, carpa. Yiddish es el lenguaje de los judíos de Europa Oriental. Y para el amigo Carpita, recuerdo de Martín García, 1945, que es cuando salieron. Que yo ahora no recuerdo, pero yo estoy seguro que el dibujo lo hizo Rodolfo Arauz Alfaro. Pero le pregunté ayer porque la señora, la esposa me había dicho que lo había hecho este escritor. Pero bueno, es un retrato de él, que se ve que lo hicieron en la isla Martín García, lo trajo y estaba encuadernado. Lo pedí prestado para la muestra, pero no hubo caso de que me lo presten. La hija está totalmente negada con que la información de la familia de él circule. Y bueno, termino con un poco esto, ¿no? Con el bueno, lo encriptado, ¿no? Por más que yo terminé más o menos de hablar sobre esta cosa de poder contar los nombres, pero a nivel familiar, y vuelvo al primer punto que es la genealogía, sigue lo encriptado, ¿no? O sea, por eso lo presento como GK. Inclusive el nombre de él está en Yiddish, que la persona que lee Yiddish lo puede leer, pero si no, la mayoría se lo pierde. Pero, y eso, ¿no? Lleva a estas reflexiones, ¿no? De la represión política y esto, y los traumas un poco, ¿no? De la familia y lo político, y bueno, eso era un poco lo que les quería contar esta tarde. Así que bueno, eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cerramos? Vendido a los del video. Dono a Javi este libro. Gracias. A la biblioteca.